Buenas tardes, bienvenidos a esta su emisión número 1, iniciando el programa Conciencias. Es un canal diseñado para ustedes que la red de Michoacán pone a disposición para que tengan ustedes el alcance de contenidos de impacto, de conciencias, porque creemos que la fórmula para la transformación es justamente a través de la transformación de las conciencias, a través del diálogo, de las ciencias y del saber y haber de todos nuestros aliados, de todos nuestros catedráticos y expertos en temas. Hoy, en el mes de marzo, pues justamente no podíamos dejar de arrancar el canal con un tema de feminismo, con un tema del 8M y créanme que nos costó muchísimo trabajo contactar la agenda con nuestra ponente, nuestra invitada del día de hoy, Gloria Inés Mata Acosta. Ella nos viene a hablar justamente de la historia del 8M, saber que la desigualdad, que la violencia y muchos otros derechos de nosotros mantienen vigente hoy, en el siglo XXI, ese evento, ese feminicidio o ese primer feminicidio que se dio eh, masivamente dado a conocer y que aún hoy por hoy, aunque nos pese y nos duele, pues nos mantiene vigentes en esa lucha. Nuestra invitada, Gloria Inés Mata Costa, pues por su ámbito profesional, su campo de trabajo y de estudios académicos, pues los ha tenido en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Tiene una maestría de desarrollo rural, la cual realizó en el Colegio de Posgraduados en Montecillos, Texcoco. Su tesis, con apoyo de la fundamentación de Ford Análisis de la Unidad Agroindustrial para la Mujer con Perspectiva de Género, realizada en Apan, Hidalgo. Tiene un doctorado en Economía con la tesis Calidad en los Servicios de la Salud en la UNAM. La respaldan más de 30 años de activismo real y de campo en perspectiva de género en el ámbito rural, académico, asesorías y de investigación. En lo laboral, ella ha trabajado en el Colegio de Posgraduados en Michoacán, específicamente en el Plan de Meseta Tarasca, ubicado en Pátzcuaro, desempeñándose como investigadora y asesora de las mujeres en 6 comunidades, apoyando en la consultoría y en la puesta en marcha de microempresas tales como vivero, tortillerías, recolección de zarzamoras, entre otras. Ha laborado con organizaciones civiles para darle seguimiento a la plataforma del Beijing. En este mismo tenor, su trabajo ha sido a través de la participación comunitaria con jóvenes y mujeres, continuando con los trabajos de investigación para la elaboración de propuestas de políticas públicas. Gloria Inés, leyendo tu semblanza, nos damos cuenta que has estado in situ donde diariamente y por cultura, si me permiten decirlo, se violentan día a día, o diría yo, se hace más vigente el 8M. Creo que todo tu trabajo que has hecho en esos grupos vulnerables y vulnerados por la sociedad, por la cultura y por la historia, pues nos dan cuenta de todo lo que nos vas a compartir en este programa. Decirte que eres nuestra madrina, bienvenida. Gracias. Gracias por hacer un espacio. Yo sé que cuando es uno apasionado, pues difícilmente nos van a quitar de allá de donde estamos laborando. Y pues tú no te querías venir de donde estabas colaborando y ayudando a nuestras mujeres indígenas, a nuestras mujeres del medio en Pátzcuaro. Y hoy nos compartes proponerte, y digo, antes de salir a cuadro, pedir disculpas por si en ese atropello de conceptos, pues
se, tras, se traspola alguna situación que tú bien conoces y a lo mejor nosotros sí estamos muy cerca de Pátzcuaro, pero nosotros en el medio urbano, pues a lo mejor también por alguna situación que pudiéramos vulnerar la sensibilidad y la cultura de nuestras mujeres indígenas. Gloria Inés, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre me da gusto poder compartir lo poco, lo mucho que yo sé. No es un asunto de compartir teorías, sino de compartir experiencias, porque sí me parece que la teoría te da una base, pero la realidad te da la visión más cercana de lo que realmente pasa. Parece que la teoría son las utopías y la realidad confronta esas utopías para llegar a las realidades que viven las mujeres en cualquier ámbito de este estado y de este país. Yo creo y me parece importante porque el asunto de violencia es algo que ha estado en la vida de las mujeres y sobre todo de aquellas que defienden los derechos de las mujeres. Si hablamos del siglo XV y del siglo XVIII, aquella que se le ocurría levantar la voz y decir queremos una igualdad entre hombres y mujeres, la decapitaban y la mataban porque no era socialmente aceptable. Vivimos en una sociedad que establece las reglas y en este sentido, por eso, porque ha sido la defensa de los derechos por la igualdad, por la cuestión del voto y por las cuestiones laborales que han empezado la lucha de las mujeres en distintos ámbitos. Aún así, creo que eso se queda corto. Hay muchísimos derechos de los cuales abordar y hablar, pero creo que en este momento esos son los que nos dan la pauta y sobre todo lo que tú comentabas del primer feminicidio colectivo que desde mi perspectiva sería que fue la matanza de las mujeres de la fábrica textil en Nueva York por la defensa de los derechos laborales, por mejores condiciones, por un salario más igualitario, que yo creo que hasta este momento todavía lo seguimos sufriendo y más si te vas al ámbito de los municipios donde las diferencias y la cuestión de desigualdad sigue siendo como parte de la tradición de ser mujer y de ser hombre en una sociedad. Entonces, yo creo que sí se hacen estos días de conmemoración y de recuerdo de la lucha que las mujeres han dado en los diferentes ámbitos y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que lo importante y lo interesante es cómo la unión de las mujeres a todos los ámbitos logran cosas maravillosas de avances dentro de los aspectos laborales, de igualdad, de violencia. Si bien es cierto que ¿por qué tenemos los derechos universales? Esos nacen después de la Segunda Guerra Mundial y un holocausto bastante desagradable, que en este momento de pronto el mundo dijo, hay que parar, hay que ver cómo podemos hacer las relaciones internacionales de una mejor manera y no solo por una competencia económica y territorial, que no se deja de lado y tampoco claro, los perdemos del todo, pero... Oye, Inés, y justamente esa parte, pues yo creo que también la estamos viendo el día de, en este ciclo, ¿no? La fuerza laboral femenina, las mujeres llamadas a sacar adelante el país y que, bueno, estamos justamente viendo, somos en muchos estados mayoría, y esa parte, sí, no solamente para sacar a flote una sociedad que ya lo hizo y lo demostró en la segunda guerra, pero hoy por hoy, Gloria Inés, todavía los derechos que se supone en nuestra sociedad ya los vivimos, los respiramos y los disfrutamos, pues el derecho del voto, del trabajo, de la igualdad, pues todavía son temas vigentes. El voto, por ejemplo, en muchos partidos políticos, oigan, ustedes como son mayoría, vengan y promuevan el voto. Afortunadamente,
en este proceso electoral de 2024, pues por fin tenemos a una candidata firme, consistente, que va apuntalando hacia la presidencia de la República, y eso también nos mueve como mujeres. Creo que se ve un ámbito de unidad, lo que tú ahorita decías, unidas, todas juntas, podemos hacer muchísimas cosas, y creo que no lo habíamos visto tan marcado, tan latente como en esta época. Y yo además creo que eso se lo debemos también al movimiento feminista a nivel nacional y a nivel internacional. Porque obviamente era importante que las mujeres fueran vistas en puestos de decisión para decir pueden ser igual que los hombres o mejor que los hombres en los puestos de decisión. Aunque a veces las críticas sociales son mucho más fuertes para las mujeres que para los hombres. Y llegar a un puesto de decisión como una presidenta municipal le implica a las mujeres una cuestión de aumentar sus jornadas de trabajo, porque tienen la parte laboral, pero tienen que llegar a su casa y pareciera que sigue siendo solo su responsabilidad el hacer la comida, cuidar a los hijos, o sea, y todavía cuidar al marido y darle de cosas. Cuestiones que desde la cuestión del feminismo son absolutamente cuestionadas porque hay una cuestión de compartir. Entonces, yo sí creo que además el que las mujeres lleguen a los puestos de decisión ha sido una fortuna y un logro del movimiento feminista. Aún así, ha empezado porque nos reconozcan como ciudadanas. O sea, yo creo que esa es la parte fundamental de ser ciudadanas, de tengo derecho no solo a un puesto de decisión, sino a votar y ser votada para cualquier opción que haya. Costó mucho trabajo y a lo mejor no es el punto, ¿no? De cómo se ha utilizado la parte de las cuotas igualitarias. Porque yo creo que no es solo una cuestión de números ahora, sino una cuestión de capacidad. Las mujeres sí, primero era lleguen, pero ya que nos reconocen, ahora hay que buscar aquellas que tienen el perfil para los puestos que requieren. Y esto yo creo que es importante porque nos da más fuerza. Pero bueno, y el 8M es parte de eso, es seguir buscando y diciendo tenemos derechos y una multiplicidad de ellos. Y yo creo que un problema fundamental ahora y que no podemos dejar de lado es el asunto de la violencia. La violencia a nivel familiar, social, que como Rita Segato dice, es una violencia cruel. Es una violencia cruel la violación pública, la que un desconocido y por anonimato se ejerce sobre alguien. Pero yo creo que crueldad es desde la familia y el que conoces y que te golpea, y no solo en términos físicos, sino en términos psicológicos, en términos cibernéticos, en todos los tipos y modelos de violencia que podamos tener. Yo creo que hemos avanzado, pero seguimos peleando y luchando por una vida libre de violencia. Yo creo que jurídicamente lo hemos logrado, institucionalmente vamos avanzando, pero queda mucho por hacer. Porque como su programa lo dice y tú lo decías al principio, hay que cambiar conciencias. Y eso implica cambiar modos de pensar, modos de ver y visionar el mundo en que vivimos. Para ser más igualitarios hay que ver cómo, porque todo va en una relación de poder, cómo emparejamos ese poder sin que nadie sea más que el otro. A veces dicen las feministas radicales y duras, pero nadie suelta el poder porque sí. Claro. Quien tiene el poder no lo suelta. Y entonces a veces hay que ser tan dura, tan enérgica, tan radical para poder decir, dame un poco de poder, igualitemos las cosas. Porque además,
Bueno, igualemos las cosas, perdón. Te digo que a veces atropella uno términos sin querer, porque es tan delicado, tan sutil y está tan permeado en la cultura. Tú decías, todavía la violencia, a veces la consentimos nosotros desde o cobijados o disfrazados del amor, y de ahí se desprenden muchísimas otras situaciones de carencias emotivas, emocionales. Y Gloria Inés, el tema fue 8M, hacer como la historia de dónde surge, pero creo que es más importante, y lo estamos haciendo, y se lo estamos dando a conocer a todos ustedes, todavía la vigencia de la lucha de esos derechos. El voto, el trabajo, la igualdad, auspiciado por la violencia que la estamos viviendo. ¿Qué otros derechos, Gloria Inés, todavía estarían en el tintero, todavía estarían ahí en el estandarte de lucha de todas nuestras mujeres mexicanas? Yo creo que uno que está justamente en la mesa, que es la cuestión de la atención. La atención primaria y la atención en términos generales, porque ha sido como parte de la atención, como la casa son las mujeres, entonces le toca a las mujeres. Si hay algún problema familiar en términos de un hijo con diferencias, ¿no? Que requiere más cuidados, ¿a quién le toca? Si llega la madre a la vejez, que ya lo estamos llegando, ya somos más. ¿a quién le toca? A pesar de ser familias a veces grandes, a veces con posibilidades, no todo el mundo le entra. ¿Por qué? Porque eso es ceder parte de la vida. El ser ama de casa desde su inicio es ceder la vida para los otros. ¿Y dónde queda tu vida como persona más allá de ser hombre o ser mujer en este mundo que vivimos? Pues perdida, porque tu tiempo es para los que estás cuidando, ¿no? Por ser la atención que te corresponde, por ser mujeres. Eso es romper y empezar a romper esas cuestiones que a lo mejor en esta vida urbana como que van más adelantados, pero no. que si te vas a la vida rural e indígena es mucho más difícil. Y yo creo que la parte indígena la va resolviendo mejor que la parte rural. Entonces, sí es importante, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de conciencia, cambio de estereotipos, cambio de muchas cosas que el 8 de marzo te da la posibilidad de ponerlas en la cuestión pública y decir, ¿hemos avanzado? Sí, pero todavía nos falta mucho. Mucho en trabajar desde la parte personal de lo que significa hombre, mujer, y ahora con todas las identidades diversas que tenemos, ¿no? Que también habrá que respetar. Y yo creo que esa es una sociedad que necesitamos, una sociedad de respeto. A lo mejor no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Y si no puedo con eso, al menos te tolero, ¿no? O sea, ya es así como busquemos la manera de una convivencia más igualitaria, más de oportunidades para todos. Y desde la familia, desde el ámbito más núcleo, ¿no? Que al final se refleja en una sociedad. Entonces sí me parece como importante este punto, ¿no? Que parece que lo hemos peleado desde el siglo XV y que al siglo de ahora lo seguimos peleando. Y seguimos tratando de que la gente vea, ¿no? Que podemos ser iguales y podemos ser felices todos juntos. Sí, yo creo que, bueno, claro, la mayor de las conciencias sería ese estado de felicidad que también, bueno, está para un programa. ¿Qué les parece, producción? Se nos ha terminado el tiempo, Gloria Inés. Este es un pedacito, una pequeña botana de todo lo que implica el 8M, de todas las conquistas que aún como mujeres nos corresponden. Y pues
en este programa, en esta primera emisión, invitarlos a conciencia y conciencias, ir cambiando los roles, ir quitando el peso a las mujeres que van quedando en casa de toda esa responsabilidad de mantener una casa en alto, una familia, incluso el peso moral de la construcción de la familia, que salgan buenos hijos, que sean productivos y que no den problemas a la sociedad. Tenemos pero una gran responsabilidad. Gloria Inés, para terminar. Pues yo creo que sería importante seguir haciendo, ¿no? Y a lo mejor profundizando en cada uno de los temas, porque ahorita fue así como la pequeña embarradita que no nos logra, ¿no? Como hacer como el análisis más profundo de lo que significa el ser mujer y ser hombre en este mundo. Su canal, Conciencias. Muchas gracias. Ay, pues no lo sé.